Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Bienvenido a esta lectura general. Si quieres saber algo más específico acerca del amor, en la lectura de parejas que hay especial de los jueves, viernes y sábados puedes encontrar algo más específico. Hoy sí vamos a hablar acerca del amor, pero más en general. Bueno. Hoy vamos a hablar acerca de parejas, de solteros y también de economía. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Capricornio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Te dicen que te atrevas a más, que tú eres capaz de muchísimo más y que te concentres en tus planes y en tus objetivos. Definitivamente hay una herida que está siendo sanada a través tuyo, a través de tus vivencias, una herida de tu linaje. Entonces esto ha sido todo un honor para ti. Bueno, tal vez te suceden cosas que son bastante fuertes, pero es parte de esto. Si quieres, investiga acerca de la situación para que lo lleves de una mejor manera. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano, yo avanzo y yo me valoro. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y también para economía. Y vamos a comenzar con las parejitas. Recuerda, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y bueno, y actives tu campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, aquí se nos coló una, nada es casualidad en este universo, lo vamos a dejar así. Vamos a ver qué piensa, qué siente, qué espera de ti tu persona especial y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Tu persona especial es alguien que realmente te ama, es alguien que dice, bueno, yo me atreví con esta persona, estamos pasando de una etapa difícil, pero el amor que siento por mi persona especial, por mi Capricornio, es bastante fuerte. Es una persona que en estos momentos está teniendo muchas dudas acerca de no de sus sentimientos, no, porque está muy seguro, muy segura de lo que siente por ti, sino de que la relación de ustedes realmente se vaya a prolongar en el tiempo. Es una persona que espera que realmente o sea, que ustedes dos logren un equilibrio, que logren estar bien, que logren comunicarse. Al parecer las cosas no están funcionando nada bien en este momento en la relación de ustedes y se han alejado bastante. Yo no diría un poco, sino bastante. Dice que tú a ratos tienes unas actitudes bastante complicadas, bastante disonantes con tu persona especial y eso es lo que lo tiene dudando o la tiene dudando. Eso es lo que dice, no, pero pues si este hombre, esta mujer se está comportando así, de esta manera conmigo, ¿yo qué voy a hacer en este momento? Bueno, por ahí suena un pajarito. Es un nidito que hay con unos pichoncitos y lloran bastante los bebés. La verdad es que hasta ahora no sé qué pajarito es, voy a averiguar qué pajarito es, pero chillan mucho, son súper hermosos. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, muchas ganas de trabajar por la relación de parte de uno de ustedes dos, pero la verdad es que esta persona se angustia mucho, se estresa mucho, tiene muchísima ansiedad porque no existe una certeza. Al parecer existe un alejamiento emocional, así no sea físico, pero sí un alejamiento emocional. Hay muchas cosas, o sea, ya se han comenzado ustedes a dar cuenta de muchas cosas, errores de la otra persona. Ya saben que cuando comienza el enamoramiento, bueno, todo es color de rosa, todo es súper bonito porque pues el amor nos lleva a no darnos cuenta de los errores de las personas que amamos, pero esto es algo normal, ¿no? Hasta cuando llega pues la realidad y uno se da cuenta de las cosas. Bueno, este es el momento de la realidad, este es el momento de la prueba y de la verdad entre ustedes dos. Ustedes dos son personas que han tenido unos proyectos muy grandes, muy bonitos, de crecer, de avanzar juntos,
de tener muchísimas cosas juntos, pero la verdad es que es muy posible que en un futuro más bien cercano se comience ya a ver el desinterés de parte de los dos o de uno de ustedes dos de una forma bastante marcada. Es una situación compleja la que ustedes están viviendo en este momento, pero yo te digo que ese es el momento de prueba, este es el momento de la verdad de su relación, es el momento en el cual ustedes van a definir o seguimos o avanzamos con esta relación. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en el día de hoy. Mira, te dicen que todo aquello que ustedes quieran que piensen es lo que se les va a hacer realidad. Tus pensamientos son totalmente magnéticos. Elige perdonar y sanar, perdonarte especialmente a ti mismo, a ti misma. Hay ciertas cosas que, bueno, suceden en una pareja. A mí ahí no me marca infidelidad, pero sí hay cosas con las cuales uno se puede ofender, tal vez desplantes, tal vez palabras, actitudes que a veces tenemos con las personas y digamos que entre comillas no nos damos cuenta de esa situación, pero hieren bastante a esa persona. Entonces yo creo que es momento de hablar ustedes dos y de llegar a muchísimos acuerdos. Existe un peligro latente. Les vuelvo y les repito, este es un momento decisivo para la relación de ustedes. Es el momento en el cual se define si ustedes realmente siguen o no siguen. Tal vez las cosas no han sido como ustedes han pensado, como ustedes han querido, pero mira, todo no tiene que ser como a rajatabla, todo no tiene que ser así, derecho. En la vida hay subidas, hay bajadas, al igual en las relaciones también. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales el día de hoy. Te dicen, mantén la calma, confía en lo bueno de ti mismo y en lo bueno de las demás personas, que te des cuenta que la relación de ustedes está a salvo, que hay como un manto encima de ustedes, pero si ustedes no piden ayuda, sus guías espirituales no se lo van a dar. Y que traten de no controlarlo todo. Al parecer es eso también, que quieren mantener todo a raya, todo absolutamente bajo el control de su mirada, de sus pensamientos, y si las cosas no se dan exactamente como ustedes o como su persona especial quisiera, bueno, como que las cosas ya no funcionan. No. Mira, hay cosas que vienen y van en nuestra vida, pero esta es la época en la que al primer problema, la primera dificultad, las personas se separan. Bueno, a menos que sea algo serio, ¿no? Por ejemplo, de maltrato, de violencia física, emocional o espiritual. Entonces ya la cosa es diferente contra ti o contra tus hijos. Entonces ya hay que alejarse. Pero de lo contrario, digo yo que hay cosas que se pueden solucionar, o a menos que tú estés con un narcisista o una mujer narcisista. Bueno, o sea, esos casos extremos ya la cuestión es diferente, pero esta situación yo creo que aún se puede arreglar. Busquen ayuda de pareja, ayuda de terapia, consejero espiritual, bueno, lo que ustedes quieran, pero luchen un poco, sigan adelante. Y bueno, si ya a la larga ustedes ven que no, que definitivamente no se pudo, como que las cosas no funcionaron, bueno, les quedó a ustedes la satisfacción de que ustedes sí hicieron la lucha, que no se vencieron a la primera. Y bueno, qué tal que esta sea una relación de esas espectaculares que uno ve, esas relaciones así todas bonitas, todas que parece que siempre están como en una luna de miel. No siempre fue así y no siempre es así. Siempre tuvieron sus problemas y sus dificultades, y para llegar ahí a ese punto donde están han tenido que pasar muchas cosas y han tenido que derramar muchísimas lágrimas. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, sanamos y tomamos el control de nuestra relación. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos, mis queridos Capricornios, con mis solteritos y mis solteritas, y después iríamos con la economía. Bueno, hay una persona que te desilusionó así a ti al 100%, te traicionaron, mejor dicho, fue una persona que no tuvo ningún reparo en
romperte el corazón, porque literal te rompió el corazón. Esta situación, bueno, han habido bastantes personas involucradas en todo esto, personas de fuera de la relación de ustedes, y esta ruptura, esta infidelidad aún te persigue, aún está detrás de ti. Yo creo que sería buena idea de que hicieras un rompimiento, perdón, un cierre, no digamos rompimiento, un cierre con esta situación. Déjale las cosas claras a esta persona que tú ya no estás con él o con ella, así lo quieras, la quieras, pero date cuenta, te engañó, fue infiel contigo, no fue sincero, te pisoteó literalmente y ahora más encima quiere seguirte dando problemas. No, o sea, eso no es justo contigo. Tú sigue adelante con tu vida porque tienes muchas cosas maravillosas para hacer. Mira, tú definitivamente vas a tomar esa decisión. Eso te va a causar mucha depresión, diría yo, como el desligarte de esa persona con la cual tú tuviste esas experiencias como tan intensas, de pronto de tanto tiempo. Sí, va a ser difícil, va a ser complicado y vas a perder en el camino, vas a perder muchas cosas, tal vez inclusive cosas económicas. Pero yo te digo que al final va a ser lo mejor para ti. Bueno, va a ser lo mejor porque esa persona es como que te frena. No sigas más pensando en esa persona, haz un cierre definitivo y no te ates a un pasado que la verdad ya no va a ser definitivamente. En ese momento a ti, en cuestiones de estudio, de trabajo, de tu desarrollo personal, te llegan ideas, ya cógelas, apenas te llega una idea, apúntala en un papelito y desarrollala, esa idea, tal vez es una idea millonaria la que tú puedas tener en tus manos. Vuelve a ser tú mismo o tú misma. Cuando estabas con esta persona, al parecer, como que eras una extensión de él o ella, o como que eras lo que él o ella quisiera hacer. No, llegó tu momento de la verdad, llegó el momento de ver la realidad. Esta persona fue para ti como un espejismo, como que definitivamente no era real y llegó el momento de que te diste cuenta quién era. Bueno, la verdad es que ahí vino la desilusión, vino el darte cuenta de todo eso y la verdad es que las cosas no terminaron de la mejor manera. Tienes que irte, o sea, mira la realidad, mira la verdad de las cosas y sigue adelante, avanza en tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y yo me amo. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. La diosa Diana te dice en este momento a ti que ponga los ojos más alto. Tal vez te estás subestimando en todos los aspectos de tu vida, en lo que quieres hacer, en tus logros profesionales, personales, inclusive físicos, espirituales. No, ve más allá, ve muchísimo más allá, porque yo sé que tú lo puedes hacer definitivamente. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy con respecto a la economía de ustedes. Bueno, con respecto a la economía, es un momento en el cual tal vez tú confiaste en algunas personas y la verdad podrías estar teniendo desilusiones o ya lo estuviste con respecto a cierto negocio, cierto trabajo o el área de tu estudio con esas personas. Pero yo te digo que tú vas a salir adelante, tú vas a triunfar. El problema, dificultad que tengas en este momento, tú definitivamente triunfas, definitivamente lo haces. Mira, te dicen tus guías espirituales que confíes más en ti, que confíes en tu divinidad. Hay algo en tu pasado que se está sanando con respecto a la economía tuya. Eres tú la persona destinada, tú decidiste hacerlo antes de nacer, antes de venir a este mundo, para sanar esa parte económica en tu vida. Mira, hay ciertas personas, especialmente una mujer que como que no te apoya mucho, como que no está muy de acuerdo con lo que tú haces. Bueno, si hay personas tóxicas en tu vida, aléjalas. Si no puedes físicamente, aléjalas emocionalmente, definitivamente de tu vida. Mira,
Llega para ti la fortuna, llega para ti el dinero o el negocio o esa realización personal tuya, llega definitivamente para ti, pero tienes que imprimirle más pasión, más amor, más ganas, más empuje a esa situación, a eso que tú estás emprendiendo, ya sea estudio, trabajo o inversiones. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y yo me concentro en mis proyectos y en mis sueños. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Capricornios. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.